Manejo de conflictos. En todas partes y situaciones puede existir el conflicto. El conflicto no siempre debe ser negativo, ya que de algún modo nos permite conocer cuál está siendo el acto negativo que está provocando que no se llegue al objetivo de la situación que se nos presente y asimismo saber la causa. Podemos entender como conflicto que es cuando hay intereses u objetivos contrarios entre una o diversas personas y aunque éstas puedan al mismo tiempo tener intereses comunes entre ellos. Podemos encontrar diferentes tipos de conflictos. Entre ellos tenemos el intrapersonal. Este es cuando una persona se encuentra en un dilema personal, en un dilema que solo le involucra a la persona. Tenemos el interpersonal, que esto ocurre entre dos o más personas. Este conflicto ya conlleva a más integrantes. Tenemos el intragrupal, que este conflicto es entre miembros de un mismo grupo, es decir, que al mismo tiempo de que persiguen un mismo objetivo, están teniendo también un conflicto en común. Tenemos también el conflicto intergrupal, que este es cuando se da entre distintos grupos, que cada grupo busca un objetivo en particular y entre ellos están teniendo algún tipo de dilema. En el desarrollo de un conflicto podemos encontrar cuatro fases. La primera es aquella en la que las partes involucradas no están enteradas de las diferencias existentes, es decir, no están conscientes de que existe una diferencia de opiniones o de objetivos, ya sea en su mismo grupo o en grupos distintos. Tenemos la segunda fase. En esta es cuando viene la percepción de la diferencia, es decir, yo ya empiezo a notar que puedo tener algún conflicto por mi punto de vista, mi opinión o el objetivo que percibo. Después tenemos la tercera fase. Esta es la fase emocional. En esta fase las personas expresan sentimientos, opiniones hacia el asunto o la diferencia. Se empiezan a desarrollar sentimientos. Estos son negativos y actitudes a la defensiva, en el que obviamente siempre se va a buscar echar la culpa a la otra parte del dilema o conflicto. Y tenemos la última fase, que en esta pues es cuando ya podría existir resistencia hacia algún procedimiento, empieza a haber ausencia durante las reuniones de grupo o interpersonales y también empieza a haber actitudes como la agresión o sabotaje hacia la parte contraria del conflicto, es decir, hacia la parte que no opina lo mismo que yo, con la parte que yo puedo tener una diferencia de opinión. Es ahí cuando yo empiezo a buscar cómo ganar el conflicto. Una solución, es decir, cómo vamos a encontrar la solución al conflicto. El aspecto clave para llegar a una solución es que en todas las fases debe de haber voluntad de todas las partes involucradas. En todo el proceso deben de estar con la actitud de que el conflicto se pueda resolver. Dentro de las fases que nos llevan a una solución podemos encontrar las reglas. Esta es una de las primeras formas de solucionar un conflicto. Las reglas deben de ser claras y objetivas desde un comienzo, desde el comienzo del trabajo, desde los acuerdos de un grupo de trabajo, de una relación interpersonal. La otra fase es la negociación. Esta es cuando las reglas no se respetaron o no fueron lo suficientemente claras y llevan a un conflicto. Es decir, si las reglas no dieron solución, podemos entrar en una negociación para que el acuerdo al que lleguemos sea beneficioso para ambas partes. Otra fase que podemos encontrar es la mediación. En esta fase es cuando ambas personas deciden involucrar a una tercera persona neutral que va a facilitar la discusión entre ambas partes. Esta, esta persona que funciona como mediador no aporta opiniones, solo facilita
la conversación entre las partes involucradas. La siguiente fase es la conciliación. En esta fase es cuando las partes involucradas deciden apoyarse de un conciliador que, a diferencia del mediador, el conciliador va a aportar opiniones, soluciones, retroalimentar cada parte del conflicto para así poder llegar a una solución. Tenemos la fase de arbitraje. En esta fase se involucra una tercera persona que es el árbitro. Este árbitro tiene el poder de tomar una decisión definitiva y obligatoria para las partes involucradas en el conflicto, es decir, tiene el poder de decidir cómo se va a solucionar el conflicto. Y como última fase podemos encontrar la violencia. Esta fase es cuando las partes no llegaron a comprometerse para involucrar a una tercera persona como un árbitro, como un mediador, como un conciliador, y por lo tanto el conflicto sigue sin solución. La violencia siempre se presenta como una última manera para solucionar las disputas, que evidentemente esta fase no es recomendable. Después de haber llegado a la solución del conflicto, ya sea por medio de una mediación, de una conciliación, de una negociación, deben de existir acuerdos concretos, acuerdos claros y precisos y objetivos, los cuales establezcan el cómo se solucionó el conflicto. Y por último tenemos cuando todas las partes involucradas en el conflicto están de acuerdo con la solución encontrada. Como nos podemos dar cuenta, el llegar a una solución de un conflicto tiene muchos beneficios, ya que de esta manera en la organización, el grupo de trabajo o el equipo de trabajo se puede seguir teniendo una convivencia armónica y seguir trabajando por el logro de los objetivos en común, y de este modo seguir siendo eficientes en las labores que desempeñan dentro de una empresa o dentro de incluso del grupo de trabajo.